El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una región poco definida en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, donde numerosos barcos, aviones y personas supuestamente han desaparecido en circunstancias misteriosas. Sus puntos generalmente incluyen Miami, Bermudas y Puerto Rico, formando un triángulo con una superficie de aproximadamente 500.000 millas cuadradas. Las historias que rodean al Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, cuando los primeros exploradores informaron sobre lecturas extrañas de brújulas y fenómenos inusuales en la zona. A lo largo de los años, estas misteriosas desapariciones han dado lugar a una variedad de teorías, desde explicaciones científicas que involucran fenómenos naturales hasta ideas más sobrenaturales como portales a otras dimensiones. Si bien algunos argumentan que la infame reputación del triángulo se debe nada más que a un error humano y mares agitados, otros están cautivados por la posibilidad de anomalías magnéticas, erupciones de gas submarinas o incluso distorsiones en el tiempo. A pesar de las extensas investigaciones, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una fuente de fascinación y especulación, capturando la curiosidad de personas de todo el mundo y ganándose su lugar como uno de los mayores misterios sin resolver de la era moderna. Una de las teorías más citadas sobre el Triángulo de las Bermudas gira en torno a supuestas anomalías magnéticas en la zona. El campo magnético de la Tierra normalmente se alinea con los polos geográficos, lo que permite que las brújulas apunten al norte con precisión. Sin embargo, en ciertas partes del mundo, se producen variaciones magnéticas conocidas como declinaciones magnéticas, que pueden hacer que las lecturas de la brújula se desvíen del norte verdadero. Se afirma a menudo que el Triángulo de las Bermudas es una de las pocas áreas del mundo donde las brújulas apuntan al norte verdadero en lugar del norte magnético. Se dice que este fenómeno es causado por anomalías magnéticas, distorsiones localizadas en el campo magnético de la Tierra. Esta afirmación sugiere que, en determinadas condiciones, las brújulas podrían volverse poco fiables, desorientando a los pilotos y capitanes que pueden no ser conscientes de las anomalías geográficas específicas de la zona. Incluso los navegantes más experimentados podrían perder el rumbo o confundirse, sobre todo si estas anomalías hacen que sus instrumentos funcionen mal. Algunos investigadores proponen que estas anomalías magnéticas podrían interactuar con los equipos electrónicos, afectando no solo a las brújulas, sino también a otros sistemas de navegación. Como los aviones y los barcos utilizan una variedad de sistemas electrónicos, estas interferencias podrían causar confusión direccional e incluso pérdida de señal. Sin embargo, los escépticos argumentan que si estas anomalías fueran tan graves como se propone, estarían más ampliamente documentadas y aparecerían en las cartas náuticas. A pesar de esto, la teoría persiste, ya que a lo largo de los años han surgido periódicamente informes sobre comportamientos extraños de las brújulas. Una hipótesis más científica apunta a la posible presencia de campos de hidratos de metano debajo del lecho marino en la región del Triángulo de las Bermudas. Los hidratos de metano son depósitos de gas natural formados bajo alta presión y bajas temperaturas en entornos de aguas profundas. Estos depósitos son estables mientras permanezcan inalterados. Sin embargo, ciertos cambios geológicos o químicos pueden liberar grandes volúmenes de gas metano repentinamente al agua. Cuando el gas metano se escapa rápidamente del fondo marino, forma grandes burbujas de gas que ascienden a la superficie del océano. Estas burbujas podrían, teóricamente, hacer que la densidad del agua en esa zona disminuya significativamente. Cualquier barco atrapado en tal escenario podría perder rápidamente su flotabilidad y hundirse sin mucho aviso. Incluso si un barco fuera enorme, la pérdida repentina del apoyo del agua podría provocar que zozobrara un rápido descenso al fondo del océano. Además, si el gas metano ascendiera a la atmósfera por encima del agua, podría tener un efecto secundario en los motores de los aviones, que podrían fallar o incluso apagarse debido al cambio en la composición del aire. Este aspecto de la teoría explicaría por qué tanto los barcos como los aviones podrían verse afectados, lo que lleva al patrón inusual de desapariciones en la zona. A pesar de la base científica de los fenómenos de liberación de metano, no hay evidencia concluyente que vincule las erupciones de metano con los incidentes del Triángulo de las Bermudas específicamente. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una región conocida por sus patrones climáticos intensos e impredecibles. La combinación de aguas cálidas del Caribe y corrientes frías del Atlántico puede crear tormentas violentas con poco aviso. Estas tormentas, que suelen ser intensas por sí mismas, pueden dar lugar a trombas marinas, tornados que se forman sobre el agua, que pueden ser especialmente peligrosas para las embarcaciones. Las trombas marinas crean vientos increíblemente fuertes y columnas de agua que giran rápidamente, que pueden hacer volcar fácilmente una embarcación o dañar una aeronave. Además, el fenómeno de las olas gigantes añade otra capa de peligro. Las olas gigantes son olas enormes e inesperadas que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura. Se cree que se forman cuando diferentes condiciones climáticas se alinean perfectamente, creando una ola enorme con el doble o incluso el triple de altura de las olas promedio. En una zona como el Triángulo de las Bermudas, con su mezcla de corrientes y frentes meteorológicos, podrían surgir olas gigantes con mayor frecuencia. Estas olas podrían golpear a los barcos sin previo aviso, potencialmente hundiéndolos antes de que pudieran enviarse señales de socorro. La repentina e intensa naturaleza de estos fenómenos naturales hace que sea fácil entender por qué los barcos pueden tener problemas en el Triángulo de las Bermudas. Las explicaciones relacionadas con el clima se encuentran entre las teorías más aceptadas, ya que proporcionan una base plausible para los accidentes y desapariciones registrados en la zona. Algunos expertos atribuyen los incidentes en el Triángulo de las Bermudas a errores humanos y a la difícil geografía de la región, más que a fuerzas misteriosas. El triángulo abarca algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo, así como numerosas islas, bancos de arena y arrecifes de coral, que pueden dificultar la navegación. Los navegantes que no están familiarizados con la geografía local pueden encontrarse fácilmente con obstáculos, lo que aumenta el riesgo de naufragios y encallamientos. Las complejas rutas de navegación de la región significan que pequeños errores pueden conducir rápidamente a una tragedia.
Los errores humanos, como leer mal la brújula, calcular mal las distancias o pasar por alto obstáculos, pueden tener consecuencias fatales, especialmente en condiciones climáticas adversas. Además, la corriente del Golfo, una poderosa corriente oceánica que fluye por la zona, puede llevar escombros o restos lejos de su origen, lo que dificulta rastrear la causa de la desaparición de un barco o avión. Esta teoría se basa en una visión racional de los viajes marítimos y aéreos, lo que sugiere que el Triángulo de las Bermudas puede ser más infame debido a su intenso tráfico y duras condiciones que debido a cualquier influencia sobrenatural. Al igual que ocurre con otras zonas muy transitadas y con una navegación complicada, los accidentes y las pérdidas son simplemente más frecuentes, lo que da lugar a la percepción de un misterio. En el lado más paranormal, algunos creen que el Triángulo de las Bermudas puede albergar un portal a otra dimensión o una distorsión temporal que distorsiona el espacio y el tiempo. Esta teoría ganó popularidad después de los informes de los pilotos que experimentaron sucesos extraños mientras volaban sobre la zona. Algunos han afirmado haber encontrado formaciones de nubes inexplicables, fenómenos similares a la niebla o momentos en los que el tiempo y la distancia parecieron cambiar inesperadamente. Uno de los relatos más famosos es el del vuelo 19, un grupo de 5 bombarderos de la Marina de los E.U., que desaparecieron en el Triángulo en 1945. Según algunas interpretaciones, los pilotos informaron de condiciones extrañas, como una densa niebla y averías en los instrumentos, antes de que se perdiera la comunicación. Esto ha llevado a algunos a teorizar que el Triángulo de las Bermudas podría distorsionar el tiempo y el espacio, enviando barcos y aviones a dimensiones desconocidas. De manera similar, en ciertas historias, el Triángulo de las Bermudas se describe como un vórtice o portal capaz de transportar objetos a otros mundos o tiempos. Aunque esta teoría carece de respaldo científico, persiste en la cultura popular como explicación de las desapariciones. El misterio del Triángulo de las Bermudas ha inspirado a muchas personas a imaginar que la zona podría servir como puerta de entrada a otro reino, lo que proporciona una explicación sobrenatural a la falta de restos rastreables en muchos casos. Si bien algunas de estas teorías se apoyan en ideas científicas y otras en la especulación, todas han contribuido a la reputación del Triángulo de las Bermudas como un lugar de misterio. Sin embargo, la mayoría de los investigadores coinciden en que los supuestos peligros del Triángulo de las Bermudas probablemente no sean mayores que los de otras áreas muy transitadas con un clima y una geografía complejos. No obstante, las teorías siguen cautivando la imaginación de todo el mundo. La teoría del trono del diablo del Triángulo de las Bermudas añade un giro oscuro y sobrenatural a la tradición de la infame región. Según esta teoría, una antigua energía malévola reside dentro del triángulo, concentrando su influencia en un trono específico e invisible ubicado en sus profundidades. Se dice que este trono invisible es una poderosa fuente de energía oscura, que atrae barcos, aviones e incluso personas a otro reino o dimensión. La leyenda sostiene que este trono fue dejado atrás por una antigua civilización o incluso una fuerza de otro mundo, imbuyendo a la región de poderes extraños que desorientan y atrapan a los viajeros. Los partidarios de esta teoría sugieren que el trono del diablo afecta el clima, las brújulas y los campos magnéticos de la zona, distorsionando la realidad y creando una extraña niebla, tormentas repentinas o anomalías gravitacionales que llevan a los viajeros por mal camino. Algunas historias describen que las naves entran en una extraña neblina o formaciones de nubes inusuales justo antes de desaparecer, posiblemente un efecto de la influencia magnética de este trono. Quienes creen en el trono del diablo también señalan extraños fallos de navegación y luces extrañas e inexplicables que se ven en la zona como evidencia de su atracción sobrenatural. Algunos sugieren que el trono podría incluso funcionar como un portal a otra dimensión, actuando como una puerta de entrada para que tanto objetos como individuos crucen a un reino fuera de nuestra percepción. Esta teoría alimenta historias de pilotos que experimentaron tiempo perdido, barcos que desaparecieron sin dejar rastro y encuentros extraños con fenómenos de otro mundo. Si bien no se ha encontrado evidencia física que corrobore la existencia de dicho trono, sigue siendo una de las teorías más misteriosas y espeluznantes en torno al Triángulo de las Bermudas, que encarna la creencia de que una antigua fuerza oscura aún acecha bajo las olas.